queremos que esto sea un espacio de conversación. Tenemos las primeras dos presentaciones, yo creo que son un poquito más de contenido del ERCE, y a medida que vayamos transitando por los contenidos durante estos 2 días, vamos a ir también hacia algo mucho más específico, ¿verdad? Como Carlos decía, con este modismo, nosotros en Chile tenemos muchos modismos, ¿verdad? Pero esto, no sé si el término la cocina, ¿verdad?, se entiende en todos lados. Yo creo que, bueno, la metáfora es bastante sencilla, ¿no? O sea, de que aquí lo que queremos mostrar es cómo estamos armando el estudio, ¿no? Y ese tránsito es desde lo general hacia lo más específico. Por eso la agenda, como ustedes pueden ver, termina con cosas específicas de software, ¿no?, que nos va a permitir administrar la muestra y también guiar todo el proceso de digitación, ¿verdad?, de los datos que nosotros recolectamos. Pero eso va a ser mañana. Hoy día, entonces, voy a ir pidiéndole a mis compañeros acá que me ayuden con las diapositivas. Vamos a partir con esta sesión sobre el estudio regional comparativo y explicativo. Algunas láminas que ustedes ya vieron estos días, se van a ir repitiendo, pero queremos igual reforzar un poquito la memoria, ¿no?, de lo que vimos. Entonces, este ERCE 2025 es el quinto estudio que hemos tenido la posibilidad, ¿no es cierto?, de implementar. Estamos trabajando fuertemente en hacer esto periódico, no queremos que sea 6 años o más años entre medio, pero por ahora sí, algunas cosas que ya tenemos y que ya hemos dado grandes pasos, y aquí quiero hacer un punto importante, es la comparabilidad, ¿ya? Eso va a ser como una de nuestras piedras angulares, ¿verdad?, o una de nuestras columnas que van a sostener este proyecto. Nosotros en el 2013, con la aplicación del TERCE, se tomó la decisión de tomar ciertos aspectos metodológicos que ya vamos a abordar durante estas sesiones, y desde ese punto en adelante decir, este estudio tiene que ser comparable, ¿verdad? Y luchamos con eso, vamos luchando con eso, vamos luchando para que el estudio sea comparable, lo que implica muchos desafíos, son temas de estandarización, son temas de revisión curricular, ¿no es cierto?, y así en adelante. Pero lo que podemos decir con mucho orgullo, ¿no es cierto?, es que desde 2013 para adelante nuestro estudio es comparable. Y para las próximas versiones queremos, lógicamente, que esa comparabilidad se mantenga, ¿no?, que se mantenga durante, bueno, para siempre, ¿no? Obviamente va a haber momentos en que vamos a tener que revisar nuestros primeros elementos ya del 2013 para ver si es que podemos seguir manteniendo esto comparable. Algunas cosas que nos hacen esto, la tarea un poco más fácil, es que tenemos una región en común, ¿verdad? Prácticamente hablamos todo el mismo idioma, salvo el caso de Brasil, lo que lo hace un poquito más fácil llegar a ciertas convergencias, ¿verdad? Pero sin duda tiene muchos desafíos, si me pueden ayudar con la próxima, por favor. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué evaluamos? Esto yo creo que ya ustedes fueron viendo durante estos días. Primero que todo lo aplicamos en tercero y sexto, en primaria, ¿verdad? Ahí está nuestro foco, ¿verdad? El PERCE se aplicó en tercero y cuarto. Ahora, ustedes pueden pensar, ¿por qué tercero y cuarto y por qué después tercero y sexto? Tiene más sentido, ¿no es cierto?, ampliar un poco los años donde se va a medir para tener cohortes un poco distintas, ¿no? ¿En qué área evaluamos? En escritura, matemática, lectura y ciencia. Ciencia solamente en sexto grado. Y nosotros utilizamos como marco de evaluación, ya esta es otra de nuestras columnas. Tenemos la comparación por una parte, ¿verdad?, la comparabilidad, perdón. Y otra de nuestras columnas son nuestros marcos. Entonces, un primer marco son los currículum, que ahí vamos a contarle a grandes rasgos cómo hacemos esto. Entonces, nuestra segunda columna, ¿no es cierto?, vértice, como queramos llamarle, son nuestros currículum, ¿verdad?, como marco de evaluación de aprendizaje. Y aquí nosotros hacemos un trabajo específico con cada uno de los países, observamos los currículum, ¿verdad?, en tercero y sexto para cada una de estas áreas, reconocer qué elementos existen en común en los currículum de la región, y a partir de eso, cuento corto, armar nuestros instrumentos, ¿verdad? Cuento corto digo porque lógicamente hay pasos entre medio para llegar a ese producto final. Pero evaluamos esto
teniendo un marco de evaluación en común, que es el currículum, ¿verdad? ¿Cuál es el foco? Nosotros apostamos por lo que los estudiantes saben o deberían saber de acuerdo a las políticas curriculares de la región. No tenemos la posibilidad de evaluar todo el currículum. Ustedes entenderán por qué, porque si bien somos un continente que tenemos muchas cosas particulares y similares entre países, lógicamente también tenemos diferencias, ¿no? Y nosotros, obviamente, en la UNESCO, nosotros no vamos a imponer un currículum común para toda la región. Lo que sí hacemos es enfatizamos, ¿no es cierto?, que existan esas diferencias, pero sí tratamos de ver los elementos comunes que nos permitan a nosotros monitorear, ¿verdad? Pero lo que nosotros hacemos es, el foco que tiene esto, ¿no es cierto?, está en lo que los estudiantes saben, y tenemos nuestras pruebas, son pruebas de selección múltiple, con ítems cerrados, ¿no es cierto?, e incorporamos un par de ítems abiertos, justamente para que los estudiantes también puedan desarrollar, puedan elaborar sus respuestas, ¿no es cierto?, para cada una de las áreas, para matemática y ciencia, no para lectura, porque además tenemos la prueba de escritura, que es una prueba abierta, ¿no? Nosotros tenemos ahí 2 consignas, ¿verdad?, o 2 preguntas que estamos piloteando en este momento, y para la prueba definitiva seleccionamos una, ¿verdad?, para cada grado, y nosotros les pedimos a las y los estudiantes que elaboren, ¿no es cierto?, un escrito a partir de esa consigna, y eso es lo que nosotros después revisamos con una rúbrica, ¿verdad? Y otro foco importante es que nosotros consideramos el contexto, ¿no? Consideramos el contexto a través de, ¿y cómo recogemos esto?, cómo operacionalizamos esto, finalmente a través de cuestionarios de estudiantes, familias, docentes y directores. Entonces tratamos de cubrir el contexto de donde el aprendizaje toma lugar en cada uno de nuestros países. Me voy a saltar lo último para después más adelante abordarlo, o sea, porque también nosotros nos hacemos una pregunta por qué otros dominios. Ya hemos hablado, ¿no es cierto?, estos días de que necesitamos, ¿no es cierto?, avanzar hacia una educación integral, ¿verdad?, y cómo la medición puede aportar a eso, ¿verdad? Nosotros siempre nos hacemos constantemente la pregunta sobre los otros dominios, y en el 2019 tuvimos una gran innovación. De hecho, este módulo se llamaba módulo de innovación hasta el 2020, 2021, y después decidimos ya, este módulo en verdad es de habilidades socioemocionales. Y ahí ya le cambiamos el nombre. Y partió este módulo justamente considerando qué otros dominios nosotros podemos incorporar en la medición. Y ahí tomamos la decisión, en base a las sugerencias también, tomando como base las sugerencias de nuestros especialistas que analizaron los currículums de la región, de medir estos constructos que ahí aparecen, como empatía, apertura a la diversidad y autorregulación escolar. Y para esta versión 2025 incluimos 2 constructos nuevos que estamos piloteando para ver cómo funcionan, que son autoeficacia escolar y el trabajo cooperativo. Eso todo para 6º grado, y también nos interesa nuevamente hacer esfuerzos para pilotear los constructos de empatía y autorregulación escolar en 3er grado también. 3er grado es un desafío un poco mayor porque son más pequeños, ¿no es cierto?, nuestros estudiantes. Entonces tuvimos el problema del 2019 que piloteamos 3 de estos constructos, los 3 que ahí aparecen primero. En ese tiempo tenían otros nombres, después con los análisis fueron cambiando un poco su configuración conceptual, por así decirlo, y ahí nos dimos cuenta que lamentablemente con la extensión del test no pudimos reportar, no funcionó muy bien. Pero dado que tenemos estos instrumentos ya elaborados, queremos hacer un nuevo esfuerzo, acortamos un poco el cuestionario a solo 3 páginas, el de habilidades socioemocionales para 3er grado, y esperamos que nos funcione mejor esta vez. Hay que seguir probando, ¿no? Hay que seguir probando qué cosas. Yo creo que lo de la izquierda, ¿no es cierto?, eso es lo que ya está consolidado, sabemos que funciona bien, ahí tomamos innovaciones más pequeñas, ¿no es cierto?, más mesuradas, y lo que ya está más a la derecha es donde tenemos un poquito más de margen para ir innovando y ver qué pasa. Tampoco queremos extender nuestras jornadas de aplicación a más de 2 días,
y más de 4 horas por cada una de las jornadas, porque no queremos sobreevaluar a nuestros estudiantes, pero ocupar el margen que tenemos para innovar, ¿verdad? Y contribuir, ¿no es cierto?, a la medición a gran escala. La próxima, por favor. Aquí quiero hacer una detención específica en lo que es nuestro segundo marco. Yo le hablaba del primer marco, que son nuestros currículum. Nosotros tampoco, como otra frase podría ser, no nos sacamos esto del sombrero, decimos, este es el contexto, ¿no? Así como un mago, ¿verdad? O un ilusionista, no sé cómo, me imagino que mago se entiende. Sino que también hacemos un análisis de la literatura, ¿no es cierto? Hacemos una revisión bibliográfica acerca de qué aspectos pueden estar asociados al aprendizaje de los estudiantes, de las y los estudiantes. Y eso es lo que constituye nuestros factores asociados. Así le llamamos nosotros, ¿no? Factores asociados al aprendizaje, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos aspectos que está aquí presente en esta diapositiva tiene una pregunta detrás, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, una pregunta sobre género asociado al logro aprendizaje, una pregunta sobre el acceso a TICs, ¿verdad? Tecnologías asociadas al logro aprendizaje. Y la primera, ¿no es cierto?, el nivel socioeconómico de los estudiantes y sus familias asociado al aprendizaje. Muchas veces, y esto está recontra estudiado, ¿no es cierto?, en la región sobre todo, que el nivel de socioeconómico, cultural y familiar media, ¿no es cierto?, el logro de aprendizaje. Sobre todo en nuestra región latinoamericana, ¿verdad?, que es muy desigual, ¿verdad? Pero eso es una dimensión grande acerca de estudiante y su familia. Todo esto tiene unas preguntas detrás, ¿verdad? Y nosotros levantamos hipótesis y con nuestros resultados contrastamos esas hipótesis a estas preguntas con cada uno de estos temas. También todo lo que es docentes y enseñanza. Nosotros aquí hicimos una innovación también para el ERCE 2019, cosas más específicas que pueden estar ocurriendo dentro de la sala de clase. Y también ahí levantamos ciertas preguntas, ¿verdad?, acerca de los docentes y la enseñanza. Y sobre las escuelas, ¿verdad? Cómo el contexto escolar está asociado al aprendizaje, factores internos y factores externos, por ejemplo, victimización, violencia, interno, por ejemplo, bullying. Para el ERCE 2025 estamos incluyendo el cyberbullying, por ejemplo, ¿no es cierto?, un aspecto fundamental que ha aparecido, ¿no es cierto?, ya hace varios años, y etcétera, etcétera. No voy a detener en cada uno de estos, tenemos un módulo específico, la sesión 4, con lo de factores asociados, y todo esto entonces nosotros lo medimos a través de estos cuestionarios. Entonces, aquí vamos a ir haciendo saltos, ¿verdad?, como que estoy hablando de lo general, pero cómo esto se desarrolla, ¿no es cierto?, en la implementación. Nosotros tenemos 2 días de aplicación del estudio. El día 1, entonces los estudiantes responden su prueba de lectura, su prueba de escritura y responden el cuestionario de factores asociados para estudiantes de tercero y sexto grado, ¿no? Se llevan el cuestionario de familias y lo devuelven al otro día, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos tasas muy buenas de respuesta, ¿verdad? Y los cuestionarios de docentes y directores se quedan en la escuela, lo responden los directores del aula, del grado, ¿verdad? Si docentes del tercer grado, docentes del sexto grado. En el caso que corresponda, los docentes de sexto grado responden si que está diferenciado entre lectura, ciencia o lenguaje, ciencia y matemáticas. Son 3 docentes y es un solo docente que cubre todas las disciplinas. Eso es un docente el que responde ese cuestionario. Y también los cuestionarios de directores que están dirigidos para las directoras y directores de las escuelas. La siguiente lámina, por favor. Durante el ERCE 2019, nosotros aplicamos este estudio a más de 160.000 estudiantes en toda la región, y eso es representativo justamente para 16 países de América Latina, para los sistemas de enseñanza primaria, y cubrimos más de 4.000 escuelas, ¿verdad? Esto lógicamente responde a un diseño, como ustedes saben, también tenemos una sesión de muestreo,
pero como usted sabe, no, para lo que a nosotros nos interesa es estimar la habilidad de los estudiantes de los sistemas educativos a nivel nacional. Ese es el propósito del ERCE, ¿verdad? Para eso no necesitamos ir a todas las escuelas. Entonces tomamos una muestra, ¿no? Los estadísticos acá están muy familiarizados con esto y también probablemente los de ciencias sociales. Aquellos que no son de la disciplina es como, por ejemplo, cuando uno va al doctor, al médico, y si quiere hacer un examen de sangre, no se saca toda la sangre del cuerpo, ¿verdad? Sino que saca una muestra y listo, ¿verdad? Ese es como un ejemplo bien simple. Por lo mismo, nosotros necesitamos aproximadamente 250 escuelas por país que sí respondan a ciertos estratos, ¿verdad? Que sí tener representatividad, ¿no es cierto?, para hablar de escuelas públicas y privadas, por ejemplo, rurales y urbanas, pero al fin para estimar la habilidad, ¿no es cierto?, de los estudiantes de nuestros sistemas educativos a nivel nacional. Y para el ERCE 2025, cuando actualicemos esta lámina para el próximo estudio, entonces nosotros vamos a pintar toda la región prácticamente, ¿verdad? Va a salir toda la región ahí pintada, porque Venezuela se incorpora, ¿no es cierto?, al estudio y, bueno, por eso estamos acá, ¿no? Esto es lo que cubrió el ERCE 2019. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo reportamos el resultado? Esto yo creo que ya lo han ido conociendo. Me imagino que han tenido posibilidades de ver algunos informes, pero de todas maneras queremos hacer hincapié. Cuando nosotros diseñamos este estudio y se estableció en el TERCE, en el 2013, la escala, con una media de 700 puntos y una deviación estándar de 100 puntos. Entonces nosotros reportamos a los países con esta escala, ¿verdad? Pero a la vez reportamos con los niveles de logro de aprendizaje. Aquí en la diapositiva, esto es un resumen. Esto es una información parcial, no es toda la descripción de los niveles de aprendizaje, solamente a modo de ilustración, ¿verdad? Nosotros reportamos con los niveles, con 4 niveles de desempeño o 4 niveles de logro de aprendizaje para cada una de las disciplinas, en donde el nivel 1, la base, ¿no es cierto? Además, voy a reestructurarme un poquito mi argumento. Estos son como una escala continua, ¿ya? No, son niveles continuos, o sea que el nivel 2 implica que está resuelto el nivel 1, ya sí, ¿verdad? Y cada uno de estos niveles lo que dice, por ejemplo, lo que los estudiantes son capaces de hacer. Esto es solamente para un dominio de matemática en 6º grado, ¿verdad? Sobre números y operaciones. Es solo un dominio, tenemos esta descripción para cada uno de los dominios. Entonces, lo que nos dice, por ejemplo, el nivel 1 es que los estudiantes que cumplen este nivel, ¿verdad?, son capaces de completar secuencias numéricas simples, como la adición. Y los que llegan a nuestro 4º nivel, ¿no es cierto?, es identificar la factorización prima de números naturales. Ya. Eso, por ejemplo, lo que son los niveles de logro de aprendizaje. Entonces, además de nuestra escala, a la derecha, ¿no es cierto?, de la lámina, reportamos los resultados por niveles de logro de aprendizaje. Entonces, aquí lo interesante, esto también lo venimos haciendo desde el TERCE, lo interesante de esto es que nos permite entregar información descriptiva acerca de qué son capaces de hacer los estudiantes y qué no. Con varios objetivos, al menos uno de ellos, entregar información para orientar las políticas de los países. Es decir, si tenemos un grupo de estudiantes que tenemos un puntaje de corte para cada uno de estos, ¿no? Si tenemos un grupo de estudiantes que no logra, que tiene tal puntaje y está dentro de uno de estos niveles, es decir, qué políticas quizás podríamos dirigir para alcanzar el próximo nivel, por ejemplo, en el corto plazo, y el subsiguiente, ¿no es cierto?, en el mediano plazo, y así sucesivamente. Eso es una idea, ¿verdad? Nosotros tenemos el rol de entregar la información a los distintos países. Entonces, esto lo tenemos para cada una de las disciplinas y cubre cada uno de sus dominios, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y una tercera manera, ustedes escucharon, yo creo que están todos familiarizados con la Agenda 2030, ¿no? Y con la Meta 4.1.
y con los indicadores de la meta 4.1, ¿verdad? Entonces, una tercera manera de reportar los resultados es a través de entregar la información sobre el nivel mínimo de competencia, o el MPL por su sigla en inglés. Entonces, acá el Instituto de Estadística de la UNESCO ha liderado a nivel global, con expertos, ¿no es cierto?, de distintos lugares, una descripción, ¿verdad?, una construcción de cuál es el nivel mínimo o el nivel mínimo de conocimiento básico que los estudiantes deberían cumplir, ¿verdad? Hablamos en algún momento, ya creo que el día 1, de que uno de los grandes avances de la década pasada, ¿no es cierto?, fue aumentar la cobertura. Me parece que fue la presentación de Ernesto Treviño. Pero que después nos dimos cuenta de otro problema, de que a pesar de que accedieran a la escuela los estudiantes, no estaban recibiendo las mismas oportunidades de aprendizaje, de enseñanza, ¿no? Entonces, también con esa intención se definen, ¿no es cierto?, los niveles mínimos de competencia para asegurarnos de que todas y todos los estudiantes estén logrando alcanzar los niveles mínimos de desempeño. Ahora, ¿cómo reportamos nosotros esto? ¿Verdad? Acá sale la descripción de los niveles mínimos de competencia, ¿no es cierto?, para matemática y lectura, están definidos solamente para esas dos disciplinas. Y si uno se va a los indicadores, ¿verdad?, el 4.1.1, el indicador 4.1.1, ¿verdad?, el A, es que todos los estudiantes de primaria baja, ¿verdad?, segundo o tercer grado, accedan a una educación de calidad. Acceder a una educación de calidad significa cumplir estos niveles mínimos. El indicador B, el 1.1.1AB, es aquellos de primaria de sexto grado o término de primaria, ¿verdad?, logre también acceder a una educación de calidad. Y el C, no lo medimos nosotros todavía, es acerca de la secundaria baja. El ERCE no cubre esa parte, pero sí cubre el A y el B, primaria en tercer y sexto grado, ¿verdad? Y esto está homologado con los niveles de desempeño que yo le mostraba en la diapositiva anterior, con los niveles mínimos de competencia definidos por el UIS en este esfuerzo global, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos en tercer grado, nosotros decimos que el nivel mínimo es el 1, ¿verdad? Tienen que cumplir 1. Si tenemos, pasar el 1, ¿verdad? No solamente el check en el 1, sino que en realidad es tener el 2, ¿verdad? Estar en el 2. Y en sexto grado, por otro lado, es los dos primeros. Eso tenemos que tenerlo cubierto. O sea, lo que nosotros necesitamos es la mayoría, la proporción de estudiantes que esté sobre el nivel 2, en nuestro caso. Y ahí sí estaríamos cumpliendo justamente con este estándar, ¿no? ¿Se me ayudan con la próxima, por favor? Entonces, no me voy a detener en esta lámina, es solamente mostrarles cómo acá estamos reportando los resultados, ¿no es cierto?, a nivel de, cuando entregamos el puntaje, ¿verdad?, de los estudiantes. En este caso estamos viendo matemática para tercer y sexto grado, ¿verdad? Acá aparece la distribución completa, ¿verdad? Entonces, la diferencia de los colores son los percentiles, ¿verdad? Los percentiles. El más oscuro, ¿no es cierto?, es la media del país. Y está entre paréntesis, además, para cada uno de los países, para que sea más fácil identificarlo, pero nos habla de la distribución, ¿verdad? Aquí lo interesante es que hay diferencias entre países, ¿verdad? Pero la diferencia interna es grande también, ¿no? Como que eso también nos dice algo, como que no hay ninguna franja como condensada, ¿no es cierto?, en esto, ¿verdad? Pero eso no me quiero detener en esto, porque esto está todo reportado ya, pero es solamente para ilustrar cómo nosotros reportamos los resultados. La siguiente lámina, por favor. Gracias. Acá es como reportamos, ¿no es cierto?, ya con los niveles de desempeño y con los niveles de competencia mínimo que establecidos por este esfuerzo global que yo les decía, que está liderado por el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, ¿verdad? Entonces, tenemos la proporción de estudiantes en cada uno de los niveles de desempeño, niveles de logro del ERCE. Tomemos el primer caso, ¿no es cierto?, Argentina, por ejemplo, dice 21, ¿verdad? 21,9, está en el nivel 1, ¿verdad? Esto es sexto grado para lectura, 46 en el nivel 2, 15 en el nivel 3 y 16 en el nivel 4. Arriba está la región, ¿verdad? Y además, el gráfico tiene este truco, ¿verdad?, de centrarlo por el nivel, por el MPL, ¿no es cierto?, por el nivel de competencia mínima. Entonces, esto a la vez nos dice el porcentaje de estudiantes que cumplen, ¿no es cierto?, este mínimo.
O sea, el porcentaje de estudiantes que está donde nosotros estamos cumpliendo, ¿no es cierto?, con el derecho a acceder a una educación de calidad. Dicho en concreto. Estamos bastante mal, ¿ya? Pero bueno, eso lo vimos en las sesiones pasadas. No es materia de estas sesiones. Solamente mostrarles cómo nosotros reportamos los resultados, ¿verdad? Entonces este gráfico tiene esa función, esa doble función. Niveles de logro del ERCE y el MPL, ¿no es cierto?, a nivel global. Que nos sirve para monitorear nuestros indicadores de la Agenda 2030. Esta lámina sintetiza todo el proceso, todo lo que nos cuesta obtener la información de nuestros sistemas educativos, ¿verdad? Mejor dicho. Hemos llegado a un ciclo de 5 años, en donde preparamos todo para levantar la información, ¿no es cierto?, en el año del estudio. Por ejemplo, ERCE 2025, nuestra aplicación es el ERCE durante el 2025, pero todo lo que acá refleja son las tareas previas, ¿verdad? Y aquí ya entramos en materia, ¿no es cierto?, de algunas cosas de medición a gran escala, las cosas que necesitamos, ¿verdad? Algunas cosas particulares del ERCE, otras cosas que otras mediciones a gran escala no tienen, pero que el YESE, el laboratorio, ha optado por tener y mantener, ¿no es cierto?, en el tiempo, que es, por ejemplo, el análisis curricular. Y bueno, finalmente esto es lo que resume nuestro trabajo. Entonces, nosotros partimos cada ciclo con un análisis del currículum de la región. Tomamos cada uno de los marcos curriculares de cada uno de los países que participa, sin excepción, los analizamos y construimos nuestro marco de evaluación. En paralelo, actualizamos nuestro marco de factores asociados, ¿verdad? Los dos pilares, ¿verdad? Dos de los pilares que sostienen este estudio. El primero que les dije era la comparabilidad, ¿verdad? Los otros dos, los marcos. Nuestros marcos es el currículum, marco de factores asociados, ¿verdad? Y un cuarto pilar fundamental para que esto funcione es el operativo. El operativo tiene que ser estándar, ¿verdad? Entonces, nuestro rol también en el laboratorio es asegurarnos de que cuando vayamos a aplicar la prueba en cada uno de los países, se esté aplicando de la manera más parecida posible, ¿verdad? Lo más parecido posible. Es decir, nuestra prueba es en papel y lápiz. Y esa prueba es en papel y lápiz en toda la región por ahora. Nuestra prueba se aplica en 2 días. Se aplica en 2 días en 2 días en la escuela, ¿verdad? En toda la región se aplica igual. Analizamos los currículums de todos los países, de la misma manera, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una primera parte de análisis curricular, que la concentramos durante el año pasado. A través de eso, nosotros levantamos, ¿no es cierto?, nuestro marco, levantamos nuestros indicadores, ¿verdad? Y con eso nosotros construimos los ítems que van a conformar la prueba, ¿verdad? Y eso es lo que hicimos durante todo este año. No terminamos aún, ¿ya? Pero estamos en eso. Esa elaboración de ítems, además de elaborar el ítem propiamente tal, ¿verdad?, el enunciado, ¿no es cierto?, con sus categorías de respuesta, implica que se entienda lo mismo en cada uno de los países, ¿verdad? Ustedes yo creo que ya identificaron que no soy venezolano, ¿no es cierto?, por mi acento. Me imagino, de entrada, o sea, la primera palabra que yo dije, yo creo que ya este tipo no es de acá, ¿verdad? No sé si identificaron dónde soy, pero no importa, es irrelevante eso. Ya, qué bueno. Eso es irrelevante. Pero sí lo que es importante sobre ese ejemplo es que lo que se entiende por cada una de las cosas que nosotros ponemos en las pruebas puede ser distinto en cada uno de nuestros países.